úlcera gastroduodenal, en la dispepsia no ulcerosa, la gastropatía por Aines y el síndrome de Solinger-Ellis. Acá que hay un desequilibrio entre los mecanismos que protegen y los mecanismos que irritan. En la enfermedad por reflujo, que suele ocurrir que el reflujo va hacia el esófago y va a producir con el tiempo que es patología. Pero antes de eso, una esofagitis. La esofagitis es una irritación por el cambio de pH. El ácido gástrico es mucho más ácido que el pH del esófago, va a ir dañando. En la úlcera gastroduodenal, afectación que puede ser tanto en la parte del duodeno o en el estómago o en ambos. La dispepsia no ulcerosa, que es la afectación donde se produce clínica de gastritis, sería sin alteraciones en ningún estudio. O sea, el paciente va a presentar clínica, pero no va a tener, se va a hacer una endoscopia y no va a tener ninguna alteración, por ejemplo. Entonces, se ve la clínica de la dispepsia, o sea, se tiene clínicamente una dispepsia, pero no se ve la alteración por un estudio como por ejemplo la endoscopia. La gastropatía por Aines, que es la afectación que se desarrolla en el paciente que consume Aines por mucho tiempo, que se producía por alteración de la producción de prostaglandinas. Y el síndrome de Solinger-Ellis es una patología donde hay un gastrinoma, se llama, un tumor que produce, o puede ser varios tumores que producen gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, entonces va a aumentar mucho la producción de ácido clorhídrico y el paciente suele tener muchas úlceras en todo el trayecto del estómago y el intestino, o sea, del duodeno. El tratamiento ahí puede ser un protector gástrico para mejorar clínicamente, pero la curación no va a ser con ese tratamiento. Se tiene que hacer una activación del tumor. A la dispepsia que no tiene alteraciones, la dispepsia no ulcerosa, se refiere a esto. La orgánica es esta. Sí se va a hacer su estudio del paciente y se va a encontrar una esofagitis, una úlcera. Pero si tiene clínica, si el paciente tiene plenitud postprandial, o sea, se llena mucho después de la comida, se llena rápidamente, o sea, come un poquito y ya se siente lleno, él tiene dolor en la parte del epigastrio, o sea, del epigastrio también retrosternal, pero sin tener ninguna alteración en estudios de imagen, a eso se le suele llamar dispepsia funcional o no ulcerosa. Tercero que está ahí. Después tenemos la enfermedad por reflujo que les dije, las afectaciones con úlceras gastroduodenales, la enfermedad de Solinger-Ellis, y decía que hay un desequilibrio entre los factores que protegen y los factores agresivos. Los factores agresivos pueden ser endógenos, o sea, el ácido clorhídrico en sí, alguna otra sustancia, por ejemplo las sales biliares pueden ser también sustancias que son nocivas. Y hay otros factores que son exógenos: el consumo de alcohol predispone a la gastritis, el consumo de tabaco, las bacterias, principalmente el Helicobacter pylori, que está asociado al desarrollo de úlceras también. Y los factores protectores son las prostaglandinas, que son vasodilatadoras y mejoran la perfusión del tejido del epitelio, el bicarbonato, que facilita, o sea, que disminuye un poco la diferencia de pH que hay acá. El pH acá es mucho más alto, pH de 7 tiene acá, y el pH en la luz del estómago es de 2. Entonces hay mucha diferencia. Y si no hubiera este bicarbonato y este moco por encima del epitelio, va a estar expuesta directamente la célula gástrica al ácido. Entonces, para disminuir para proteger y disminuir el daño, se forma esa capa. Y esa capa depende de la prostaglandina. Entonces, esos son los factores que son protectores. La prostaglandina, el moco, el bicarbonato que se forma ahí. Y cuando hay desequilibrio, hay muchos factores que son lesivos y poco protectores, ahí aparece el daño del paciente. Por encima del
cuando esto desaparece, ahí estas células están puestas. Acá está el Helicobacter pylori, por ejemplo, el ácido gástrico que puede dañar la mucosa. Entonces, cuando hay un desequilibrio, pesan más los factores agresivos, ahí aparecen las alteraciones en el paciente. La acetilcolina, la gastrina y la histamina aumentan mucho la cantidad de ácido gástrico. O sea que este tumor, o sea, si un paciente tiene un tumor de gastrina, va a aumentar la cantidad de ácido gástrico. La histamina también aumenta la cantidad de ácido gástrico. Y las otras dos sustancias son las que disminuyen, la prostaglandina y la somatostatina. Y acá, en el tratamiento con estos medicamentos gastroprotectores, lo que se busca es reducir la cantidad de ácido gástrico. Hay algunos que van a ser más efectivos que otros en el tratamiento. Se va a elegir lo que es más adecuado para el paciente. Entonces, lo que se busca es que esa diferencia que había acá, que hablaba de que el pH era muy alto, esa diferencia que hay en la luz gástrica de pH de 2 y acá el pH de 7 es lo que hace que se mantenga este epitelio sin dañarse. Cuando desaparece el moco, el carbonato, la célula queda expuesta. Entonces lo que se busca es, cuando hay una gastritis, cuando hay una úlcera, aumentar el pH gástrico para que cicatrice más fácilmente esa herida, esa lesión del paciente, que puede empezar como una gastritis nomás y después puede complicar una úlcera, puede complicarse con una perforación. Entonces lo que busca el tratamiento es aumentar la cantidad, o sea, aumentar el pH reduciendo la cantidad de ácido gástrico en el estómago. Entonces, ¿qué se produce ahí? Un aumento del pH que va a facilitar la cicatrización de la lesión que tiene el paciente. Y también los antibióticos actúan mejor con un pH más alto. El pH muy bajo puede reducir la efectividad de los antibióticos. Se van a usar esos medicamentos que aumenten un poco el pH gástrico para que cicatrice más fácilmente la lesión. Acá lo que muestra son cómo ocurre la secreción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se forma donde, en la luz, ya en la luz del estómago. Acá hay unas bombas que van a facilitar la entrada de los protones y acá hay una bomba en la parte luminal, en la célula epitelial, pero en la parte luminal hay una bomba que se llama bomba de protones. Esta bomba saca protones al luz. Eso se une al cloro para formar el ácido clorhídrico. Entonces donde principalmente se puede actuar es sobre esto. Si acá no se disminuye la secreción de esta bomba, la actividad de esta bomba, se va a secretar menos protones y se va a formar menos ácido clorhídrico en el paciente. Es el mecanismo que es más eficaz para el tratamiento. ¿Qué inhibe esa bomba? Uno de ellos, no todos. Actúan de diferente manera. Esta es la bomba de protones. El IBP, el inhibidor de la bomba de protones, sí actúa en el omeprazol, el pantoprazol actúan acá. Después tenemos otros medicamentos que actúan en otros lugares. Acá, por ejemplo, la acetilcolina estimula la secreción de protones, la histamina también estimula la secreción de protones en el paciente y la gastrina también. Pero el lugar donde mejor va a tener efecto el medicamento es si actúa acá, porque si nosotros bloqueamos esto, acá se sigue secretando. Si bloqueamos esto, igual se puede seguir produciendo por otro lado, pero si bloqueamos esto, ahí sí es más efectivo el tratamiento en el paciente. Muestra también cómo actúan esos medicamentos en la célula parietal. Las tres sustancias, gastrina, histamina y acetilcolina, estimulan la secreción de la bomba, o sea, la secreción de protones. Y acá está la bomba de protones, esta bomba de sodio, de potasio y protones, se le llama bomba de protones. De ahí viene el nombre de los medicamentos, eso se les conoce como IBP, que son inhibidores de la bomba de protones, que son el pantoprazol,
omeprazol, esomeprazol, los diferentes tipos de IVP que se utilizan. Los medicamentos que se utilizan para tener efectos sobre el ácido clorhídrico son esos: IVP, inhibidor de la bomba protónica, los antihistamínicos. ¿Por qué el antihistamínico va a tener efecto? Porque ahí vimos que la histamina también favorece la secreción de protones. Acá, la histamina, al unirse a la histamina a su receptor, favorece la secreción de protones hacia acá. Entonces también va a aumentar la formación del ácido clorhídrico. Por eso se puede usar también un antihistamínico para el tratamiento de las patologías relacionadas con el ácido gástrico. Los antiácidos, o sea, estos dos son los que disminuyen la producción, IVP y anti-H2. Después tenemos los neutralizantes. Los antiácidos son neutralizantes. El antiácido que hace, el antiácido es una base, es un álcali que se va a unir al ácido gástrico para inhibir su acción. ¿Sí? Va a neutralizar. O sea, este no actúa sobre la secreción del ácido clorhídrico, este actúa ya sobre el ácido clorhídrico que se secretó para neutralizar, para inhibir. Después tenemos otros que son protectores de la mucosa, sales de bismuto, supralfato, análogo prostaglandina. Ellos tienen ese efecto similar a lo que produce la prostaglandina. Aumentan el moco, el bicarbonato y forman como una película sobre la lesión. Entonces, son protectores de la mucosa. Y hay otro tratamiento que se tiene que hacer, porque si el paciente se aísla el Helicobacter pylori, se tiene que tratar esa patología. Eso porque el paciente no va a mejorar si no se elimina el Helicobacter pylori. Estos son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de patologías asociadas. É aquele magnésio que a gente toma, entra como protetor da mucosa? Sí, sí. Y justamente esa es una base, ¿verdad? Es protector de la mucosa. Los más efectivos van a ser los que inhiben la producción, entonces entre IVP y antihistamínicos, pero el que es más efectivo entre todos, el que es más útil para el tratamiento porque tiene mayor efectividad es el IVP. O sea, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, esos son los más efectivos porque inhiben esa bomba. Se suele usar antihistamínico H2 cuando no puede usar IVP el paciente, y los otros generalmente ayudan en el tratamiento, pero no se hace solo el tratamiento, por ejemplo, de gastritis solo con antiácido, tiene que hacer con algún inhibidor